Bienvenidos a Ya lo sabías, su programa que especialmente habla de cine. En esta ocasión, un poquito retrasados con un tema que les queríamos hablar la semana pasada, pero por cuestiones de logística, en detalles técnicos, no se pudo llevar a cabo. Sin embargo, bueno, aquí les vamos a continuar hablando de lo que quisimos hablarles, pero antes saludo a Cristian, el co-host de este grandioso programa. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Bien, bien, gracias. Sí, la verdad queríamos grabar esto el jueves santo y que saliera el viernes santo, pero hay unos... Básicamente se me olvidó que íbamos a grabar. Y, y ya andaba en el cine viendo la de Warfare de Alex Garland, pero ¿cómo se llama? Ya estamos de nuevo. El fin de semana también pues estaba complicado para grabar, porque pues ahí tenemos de que es fin de semana y normalmente hay planes esos días, pero un poquito tarde, pero seguro vamos a platicar de dos películas que son de temática similar, están basadas hay algunos de los libros, algunas de las historias que encontramos en la Biblia, ¿no? O sea, concretamente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero pues bueno, vamos a platicarles ahí de dos contenidos bien interesantes. Pero antes de continuar, quiero hacer un shout out a un programa que pues la verdad ya les hemos hablado aquí, pero si pueden darse la vuelta a través de la cuarta pared, estaría de huevos, literalmente, porque básicamente están haciendo episodios de personajes de cómics que no te esperas escuchar. Bueno, para empezar, no te meterías a buscar un video de este personaje. No, o sea, tenemos el de Beta Reveal, tenemos de Poison Ivy, pero también tenemos otros más interesantes, bueno, no más interesantes, más populares, como Moon Knight, Spider-Man, Daredevil, así que pues ahí en ese podcast se avientan el buen cine y un amigo recurrente de este programa que es Marquito. Sí, es así, es un miembro permanente y original de Ya lo sabías, ahí pues me invitó a su proyecto, es proyecto enteramente de Marquito, pero muchas gracias por hacerle shout out a él, producido por Ya lo sabías, porque como yo lo produzco, tengo que echar el golazo. Ah, huevo. Pero bueno, pues vamos a hablar de lleno de estas dos películas, dos recomendaciones que probablemente algunos ya habrán visto estas dos películas o por lo menos una de las dos. Es muy probable que ya hayan visto las dos, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablarles de... Empezaremos con El Príncipe de Egipto. Cristian, dime en general tu opinión de esta gran película del año en el que nacimos, 1998. No manches, qué buena película. Aparte ganadora del Oscar, ¿no? O sea, ahí tiene un No, Oscar por ahí. ¿No? no, bueno, o sea, realmente en el 98 todavía no existía el Oscar a Mejor Película Animada. Pero en Fue, música no tiene. creo que a lo mejor y sí, ¿eh? No sé, no Sí. hice la investigación de los accolades, Pero, simplemente todo pero lo bueno, demás. ahí tenemos que, pues es una película que es un clásico. Em, hay una época noventera muy chida de la animación en la cual no todo era Disney. O sea, sí existía Disney, ¿verdad? Pero teníamos un montón de variedad. Incluso Disney a veces tenía esta osadía como en Atlantis de salirse de su moldecito, tanto en diseño de personajes, tanto en historias. Y acá es algo que, pues vaya, no es una historia original, ¿verdad? Pero es una muy buena adaptación, porque es una forma bastante accesible de conocer esta historia que ordinariamente veríamos en ¿cómo se llama? En los 10 mandamientos, ¿no? O sea, normalmente tenemos esta referencia de la película del 58, cuando hablamos de Moisés. Sí. Creo que es del 58. El Pero, 56, si no me equivoco, pero o sea, es ajá, antiguísima. tenemos esa referencia. Y pues es una película de más de 3 horas, ¿no? Así que creo que este símil, que está bien condensadito en 1 hora y media, nos da como que no quiero demeritar ahí cosas que hayan pasado, pero nos da lo importante, el mensaje. Y que pues nos damos cuenta que el Antiguo Testamento tenía un Dios bien heavy metal, ¿no? O sea, ten Sí, tenemos sí, sí. que este Elohim, pues sí, era diferente al Dios que conocemos o estamos familiarizados casi todos.
me incluyo, porque pues la verdad conocí esta historia, pero pues no la recordaba así de buena, vaya, así de buena. Pero pues no sé si yo me acuerdo que esta película yo la vi en VHS, güey, ahí lo teníamos en la casa. Ok, sí, yo creo que yo esta película a lo mejor la llegué a ver en el Canal 5 cuando la pasaban, supongo que en esta temporada, en años atrás, muchos, muchos años atrás. Pero incluso recuerdo que tenía un libro de colorear que era del Príncipe de Egipto. Ah, güey. Eh, cuando no existía el internet en masa, así como hoy, los niños de los principios de los 2000 dibujábamos, coloreábamos. Y, y sí, fue que recordé inmediatamente esta historia. En ese entonces no sabía de qué trataba la historia, pero bueno, básicamente para aquellos que no estén muy familiarizados, pues sí, es la historia de Moisés, o canónicamente como viene en la Biblia, la historia del Éxodo. También por ahí hay una película de Christian Bale que trata, de hecho creo que se llama Éxodo, Dioses pero y Reyes se llama, creo. sí, pero bueno, esa no es la versión de la cual les vamos a hablar hoy, es una versión, sí, como ya lo dijiste, más condensada, más PG-13, clasificación A enteramente, pero aún así no deja de pasar desapercibida toda la, digamos, crudeza con la que se narran estos hechos bíblicos. Trata de omitir, trata de ser incluso muy artística esta película cuando te describe lo de las plagas, las muertes que hubo ahí implicadas, quieran o no, pues son hechos descritos canónicamente. No nos vamos a poner a hablar mucho de eso, sino más bien de todo lo que trata esta película, ¿no? Como ya lo decías, no es de Disney, es de DreamWorks. Y pues, o sea, ¿quién no conoce DreamWorks hoy en día después de todo el boom que fue Shrek? Y supongo que Cómo entrenar a tu dragón también fue un acercamiento para otra generación que vino un poquito después de nosotros. Pero antes de todo eso, el príncipe de Egipto plantó cara. Ahí llegó diciendo Steven Spielberg, aquí estoy yo. No todo es Disney, también está esta historia. Y pues realmente, pues digo, es como que la gran celebración de la comunidad judía, así como la comunidad cristiana tiene su Semana Santa, pues el Éxodo es la representación de la mayor fiesta judía. Y me parece que si Hollywood, sobre todo si Steven Spielberg, produce una película como esta, digo, es el indicado para contarnos una historia como tal, ¿no? ¿Qué piensas, Cristi? No, que esta película recuerdo haberla visto, pero ahorita la vi en inglés. No la había visto o sea, no la vi en español, no recuerdo quiénes doblan en español, pero qué joyita es el cast en inglés. O sea, Sí. es un montón de nombres pesados y bueno, tiene sentido ahorita lo que comentas, ¿no? Creo que pues Steven Spielberg, ya sea como productor, ya sea como escritor o ya sea como director, pues es un hombre que pesa en la industria y que siempre ha pesado. Y creo que a lo mejor tiene que ver ahí que pues tengamos tan buen elenco. O sea, literal son los highlights de los noventas del elenco de esta película. O sea, hay actores que hoy los vemos como actores clásicos, como a la señora Helen Mirren. Tenemos ahí, ¿cómo se llama? A pues Ralph Fiennes, Ujú. que de hecho acaba de estar nominada al Oscar. Ahorita ya es un señor, ¿no? Para nosotros. Que se ha dicho de paso, se va a estrenar una película del año pasado que se llama El Regreso, The Return, que es de la Odisea, con Ralph Fiennes como Odiseo. Y no manches, se ve mamadísimo. O sea, sí se metió al gimnasio y es una película que grabó un poquito antes de grabar Conclave. Así que bueno, no Ok. sé cómo estuvo ahí. Y luego recuerdo que los Oscar andaba con, o no, o fue en los BAFTA, no recuerdo, pero andaba con bastón. No con bastón, perdón. Se iba agarrando para caminar. No me acuerdo de qué actor. Yo digo como, vaya. Pero bueno, tenemos esos nombres. Tenemos a Val Kilmer, que lamentablemente en estos días, estas últimas semanas, me parece que fue hace 2 semanas, casi 2 semanas que falleció Val Kilmer. Sí, más o menos. Pues ahí tenemos que pues uno de los Batmans más icónicos que hemos tenido, uno de los personajes entrañables como Iceman, hay como un gángster en Hit, de ¿cómo se llama? Esta película noventera también.
pues si bien hizo hit en los noventas, también hizo esta película. Aparte se aventó dos papeles, ¿no? Se aventó el de Moisés y se aventó el de Dios. Porque me gusta que la acreditación dice Val Kilmer. Moses slash God. Sí, realmente, o sea, tú ves el cast de voces y dices, ¿en serio participaron en esta película? Ya mencionabas a Val Kilmer, a Ray Fiennes, a Helen Mirren, también está Michelle Pfeiffer, Sandra Bullock, Jeff Sí, Goldblum, sí. Danny Glover, Patrick Stewart, Steve Martin y Martin Short. O sea, realmente es como que no esperarías que un cast tan profesionalmente preparado, de lo mejor que ha dado Hollywood, participara en una película animada, porque, bueno, sí, dicen película animada y pensamos película para niños, pero yo no diría que esta es una película para niños. Sí, por supuesto que está enfocada para un público infantil, pero si tú la ves teniendo, no sé, nuestra edad, estás a mediados de tus 20 o estás 30, 40, a la edad que tengas, es una película educativa para conocer una historia pues real, digo porque, o sea, sí pasó todo, todo lo del Éxodo. No sé si Moisés es una figura históricamente reconocida como verídica, pero todo lo demás sí es real, sí pasó. Sí, tenemos que Ramsés II sí existió, tenemos que su papá también existió, o sea, está el vestigio histórico, está el registro histórico. Obviamente, como la Biblia es una novela que, bueno, es un libro que está lleno de metáforas. Son hechos que sí pasaron, como mencionamos, pero pues a lo mejor no de la forma que pasamos. Sí, Pero sí, sí, claro, o sea, todo lo de las plagas y la intervención divina, bueno, ya está en cada quien pensar lo que cada quien quiera pensar, pero digo, la migración del pueblo de Israel hacia Egipto, su esclavización, la liberación, el regreso a Israel, todo eso sí es cierto. Y eso pasó hace muchos miles de años y bueno, ahí está escrito en la historia, en el libro más vendido. que me daba mucha risa cómo ponen de, oye, brother, como que Moisés andaba norteada, ¿no? Porque hoy en día hacen las simulaciones de cuánto harías caminando de Egipto a Israel y Ujú. te ponen que días, ¿no? O sea, meses incluso, pero 40 años, brother, pero bueno, o sea, hablamos de metáforas, hablamos de que pues a lo mejor por licencias artísticas o fines dramáticos, pues se usó esto. Bueno, quién sabe, a lo mejor genuinamente. Hoy en día pues sí tenemos de que hay todo está cartografiado, ¿no? Pero en Sí. aquella época caída por el desierto, quién sabe. Sí, sí, sí. Además, realmente, si te fijas, Egipto e Israel están conectados por tierra, sencillamente. No había necesidad de Sí. atravesar el mar, pero, pero bueno, ahí están. Son detalles históricos que ayudan para contar una buena historia. De eso se trata El Príncipe de Egipto. No vamos a ahondar mucho en detalles, simplemente que es la historia de Moisés, em, un niño hebreo que fue liberado al mar por su familia, puesto que había un sacrificio de los recién nacidos por parte del rey, del, ¿cómo se llama? El rey egipcio, el faraón, ¿sí? Es, sí, sí es Sí, faraón. el Me faraón. estaba acordando civil, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, el faraón del papá de Ramsés precisamente. Sí, el faraón manda matar a los recién nacidos hebreos porque básicamente se dio cuenta de que el pueblo hebreo era muy grande, ellos eran los esclavos y pues pensamiento lógico de aquella época, ¿no? Si tengo muchos esclavos, si un día se ponen en mi contra, pues como que no me gustan esas probabilidades. Entonces No, manda a cometer ese acto atroz. Moisés es liberado por su familia, lo encuentra la familia real, es adoptado por la reina, la esposa del faraón, y pues se cría como el príncipe de Egipto. Por eso es que tiene este título esta película. Y bueno, pues ya después ya comienza toda la historia, ¿no? Básicamente su hermano es el faraón posterior, comete ahí, se da cuenta, tiene un aprendizaje, digamos, social. Es una película o es un pasaje de la historia con mucho trasfondo social. eh, los derechos, las libertades. ¿Está bien esclavizar o está mal? ¿Quién sabe? Yo digo que está mal, pero en aquella época pensaban que estaba bien. Em, y pues la creación de un líder, ¿no? ¿Cómo describirías más este aspecto ya de Moisés? pues sí, es un líder mesiánico, como siempre que se ha visto
en este tipo de historias, ¿no? Sobre todo porque había sido prometido que iba a liberar a su pueblo. Y pues ahí tenemos que precisamente es Sandra Bullock y Jeff Goldblum, que son Aaron y Miriam, están ahí como que, pues ellos estaban muy conscientes de esta profecía, ¿no? De hecho, me gusta es algo que me gusta de esta película, que a través de la música de las canciones te cuentan detalles de la historia que dan por sentado o que no abordan directamente en la narrativa para pues fines prácticos, fines de storytelling. Está padre. Todo esto que mencionamos sale al inicio, ¿no? O sea, lo de esta cómo empiezan a diezmar este pueblo, cómo empiezan a ellos a ver su profecía de que iba a llegar su líder y los iba a liberar. Pero bueno, creo que ya para este punto, al menos si consumimos productos de la cultura pop, estamos bastante familiarizados con este arquetipo, ¿no? Con esta figura. Sí, más allá de que es un escrito bíblico, pues sí, Moisés es como que una figura, sobre todo por las películas, la que mencionabas, los 10 mandamientos de los 50, esta película es una figura bastante conocida. Y pues sí, ya lo decías, es una película musicalizada, no diría que es un musical, está musicalizada, tiene canciones, eh, ayudan a aligerar el tema de la película, le ayudan a hacer más precisamente para un público infantil, no enteramente que sea exclusiva de niños, pero pues en su momento fue un hitazo, o sea, se hizo con 70 millones de dólares. Supongo que gran parte de ese presupuesto fue para pagarle a los actores. Es mucho dinero. Sí, enteramente. Y logró recaudar 218 millones de dólares. O sea, le fue excelentemente bien. Estamos hablando que es una película animada en los 90. Le fue muy bien. Está calificado con un 4 sobre 5 en Letterboxd y un 7.2 sobre 10 en IMDb, lo cual la hace una película buena, muy buena de ver. 1 hora 39 minutos, bastante estándar. Eh, Mencionaba a Steven Spielberg básicamente porque pues es uno de los productores de DreamWorks, no es directamente un productor de esta película, pero pues, o sea, vemos que hay gente con bastante trasfondo cinematográfico. El director, bueno, tenemos 3 directores en esta película. Es algo que normalmente se ve en las películas animadas, hay más de uno. En este caso son 3. Steve Higner, que fue su primera película que dirigió. Posteriormente dirigió más cosas, entre ellas B-Movie, una película bastante famosa del 2007. Tenemos a Brenda Chapman, que también fue su primera película dirigida. Posteriormente dirigió Brave en el 2012 y muchas otras cosas más. Y Simone Wells, que dirigió Balto, una película muy famosa del 95. Es producida por Sandra Robbins, que fue su primera producción. También en ese año produjo como productora ejecutiva Ants y también después Shrek, Ujú. DreamWorks totalmente. Y también produce Penny Finkelman Cox, que produjo anteriormente en el 89 Honey, I Shrunk the Kids. Creo que es un clásico. Cariño, encogí a los niños. Un clásico Es, infantil. ahorita que menciona esta la de Ants, güey. No manches, el protagonista es Woody Allen en esa película, que le da la voz Ah, a ¿en la serio? hormiga que es protagonista, sí, en inglés. Ah, caray. No sabía, no sabía. Sí, y de hecho es que pues nunca la había visto y luego ves ahí como que el cómo se maneja el personaje. Pues estás viendo una película de Woody Allen tal cual, ¿no? El como esto que empieza a hablar muy rápido y te lo imaginas que no está haciendo contacto visual directamente con su interlocutor, o sea, Mm, fue bastante interesante de ver. Aparte, Jeff Goldblum estaba viendo que sale en una de las películas de Jefe en Pañales también ahí en el cast como doblaje, pero escuchas sus participaciones y están de hueva, o sea, como que él estaba como, oh, no, no me hagas eso, o sea, ni siquiera estaba actuando, ¿no? Y es lo que dicen, traigo más flojera que Jeff Goldblum cuando andaba doblando al villano en Jefe en Pañales. Y acá ves que su actuación está bastante buena. O sea, Aaron es un personaje pequeño que no tiene tanta intervención, vaya, en la película como otros, pero en suena bien, o sea, es como que esta persona que primero está escéptica de que Moisés generalmente sea quien dicen que es, ¿no? O sea, y ya posteriormente
Es verdad que eres el rey de reyes, ¿no? Cita de Ben-Hur. Cita de Ben-Hur. Sí, sí, sí. Eh, vaya, no sabía ese tema de Woody Allen, bastante interesante. Em, y bueno, continuando con el crew, la película es escrita por Philip Lazebnik, que tiene muchísimo trabajo anterior. Escribió Pocahontas en el 95, Mulan en el 98 también. Después el clásico The Road to El Dorado del 2000. Y también escribe Nicholas Meyer, quien escribió, entre otras cosas, las películas Star Trek 4 y 6, entre muchísimas cosas más. Nada más, nada. Nada más, nada más. Eh, Las canciones son escritas por Stephen Schwartz, que pues es, digamos, también una leyenda de la música en Hollywood, en el teatro, ¿por qué no? En cine es que hizo las canciones de Pocahontas, la del 95, y también pues él básicamente hizo las canciones de Wicked, el musical del 2003, y también las de la película del año pasado, ahí también participa Stephen Schwartz. Eso en las canciones y la música la hace Hans Zimmer. O sea, sí, vaya, no sé qué más quieren que haya en esta película, ya solo falta que la haya dirigido Francis Ford Coppola o algo así, pero sí, realmente tenemos lo mejor de lo mejor en esta película. Es editada por Nick Fletcher, eh, gran trabajo, no hay mucho que se conozca. Diseño de producción, porque como no hay fotografía en esta película, es animada, el diseño de producción es de Derek Google, que también hizo el diseño de producción de Pocahontas. Eh, la dirección de arte es de Kathy Altieri, que también trabajó en How to Train Your Dragon posteriormente. Había sido artista en The Little Mermaid, en Aladdin, en El Rey León, etcétera. Richie Chávez también está en la dirección de arte. Fue artista en Batman The Animated Series, en Mulan también, que es del 98. O sea, realmente es gente muy, muy, muy profesional trabajando en esta película. Y pues el cast, ya lo mencionamos, leyendas de Hollywood, básicamente. Yo diría que sí, es una película bastante interesante. Bueno, no sé dónde me quedé. Hicimos un pequeño corte porque Christian se quedó congelado. No supo cómo sí. reaccionar a mi descripción de este enorme crew de la película, pero ¿con qué cierras, Christian? Probablemente, probablemente ahí vean que me quedé ahí con una mueca. Pues yo creo que realmente es una película que 100% se puede ver en estas épocas. Creo que es idóneo verla ahorita, ¿no? O sea, si quieres hay como que introducir a alguien a que sepa un poquito más de estas historias, o como en nuestro caso, ¿no? Simplemente es como, ah, mira, quiero buscar algo temático que ver ahorita. Es una excelente opción. Aparte, mira, más allá de que te convenza o no la historia, que tengas afinidad o no, creo que por el simple trabajo que hay sí, simplemente todo el talento que hay detrás de esta película es razón suficiente para que la veas. Te guste o no, seas creyente o no, te gusten las películas animadas o no, creo que es más que necesario. Sí, además, o sea, de que, como lo mencioné al principio, es un gran dique fundador de lo que es DreamWorks, porque, o sea, antes de esto, Disney era el único gran competidor, digamos, serio en la animación internacional. Y DreamWorks abrió paso a que más estudios de animación existieran. Fue muy Sí, positivo para la industria. O sea, hoy en día, chéquense nada más las películas que compiten cada año en la categoría de mejor película animada y, o sea, se dan cuenta de que es arte, ¿no? Es cine, literalmente. aparte, bien dices tú, estudios ya reconocidos, por ejemplo, Illumination, ¿no? Que son estos amos y señores de los Minions. Pero luego tenemos estudios pequeños o que también se están entrando al quite. Tenemos películas que pues experimentan, que a lo mejor no es un estudio pequeño, pero pues experimentan como acá en la cruz de, bueno, en las películas de Spider-Verse, que empiezan a dar ese empujón hacia más, ¿qué más podemos hacer, no? O sea, así como en su momento siento yo que fue Pixar quien impulsó la animación 3D, o sea, ese salto de estar en Toy Story, ¿no? De estar haciendo 2D, dar el salto 3D. Tenemos que ahorita están haciendo otro salto. Tenemos que ahí
el Spider-Verse, tenemos la de los Mitchells contra las máquinas, la de las tortugas ninja, o sea, son películas que están experimentando otro tipo de animaciones. Incluso el mismo DreamWorks con la película El gato con botas, qué joya de animación. Sí, 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 es cierto, es cierto. Em, Nada más por mencionar un plano en esta película, cuando ponen así, ¿cómo se ve la esfinge? O no sé, es un retrato del faraón que se ve como si estuviera grabada en 9:12, así Ajá. rectangular. O sea, ese plano se lo ponen dos veces en la película. Sí, dije, órale, estoy viendo arte. Eso sí me gustó. Bueno, pues pasamos a la siguiente recomendación de películas de Semana Santa. Digamos, con algo más familiar, digo, no para ver en familia, sino que nos va a sonar el nombre de la película. ¿Puedes presentarla, Como que Cristian? no es para ver con familias, CJ. No, no creo, te traumaría. Si eres un niño. No, si vieras la otra vez, o sea, he ido antes de que hablemos como tal de la película, he ido así a veces a casas de visita, ¿no? En estas épocas, y están viendo la tele. Y está la abuelita, el tío, la tía, el sobrino, los nietos, ahí viéndola, y yo como, ay, cabrón, ¿no? Pues, Bueno, pues cada quien, pues. Eh, Dinos de qué película se trata. nada más y nada menos que La Pasión de Cristo. Creo que es una de las películas, como bien dijiste, más reconocidas, porque es la historia que todos conocemos de la Biblia. O sea, es la historia que te puedes encontrar en representaciones en vivo como el Via Crucis. Es la historia que pues básicamente es la fundación de por qué la religión católica cree en lo que cree. O sea, siento que tiene muchas historias. Está lo del pecado original, eh, está lo del nacimiento, o sea, la historia de la Navidad básicamente. Pero si La, hay una... Nada más como un pequeño detalle, la religión cristiana, porque o sea, realmente todos los cristianos creen en Cristo. Si dices católicos, a lo mejor no se vaya a ofender a alguien que no sea católico. No, Bueno, no sí, bueno, es que queremos. estamos en México impera el catolicismo. Ah, sí, sí, pero o sea, de todas formas, Pero ¿sabes? Yo sí, vivo atrás de un, de una de una reunión, congregación. sí, entonces yo sí estoy muy consciente de que hay más visiones allá del catolicismo. De hecho, tenemos un amigo que no es católico. Sabemos que hay mucha variedad de creencia y sí, pues no vayamos a herir alguna susceptibilidad, digamos cristianismo nada más. Sí, o sea, básicamente es como que la piedra angular de todas las religiones que estén alrededor de esta figura histórica, porque pues vaya, o sea, creo que tratar de negar a Cristo como figura histórica pues también es una falacia, o sea, más allá de que le quieras atribuir lo que le quieras atribuir, es una figura histórica. Porque es como que pues sí, es una fuerza que hace que ciertos eventos pasen en la historia. Vamos, pues como esta pieza de dominó pequeña, ¿no? O sea, creo Pues que negar la existencia, es el antes y el creo que después negarla, del tiempo, o sea, estamos en el sí, 2025 después de Cristo. exacto, sí, o sea, pero luego es que sí me he encontrado de que luego hay gente que pues, sí, o sea, obviamente acreditarle todo lo que se le acredita, pues es cuestión de muy personal, pero que para mí sí me gusta como que hacer esa aclaración de que, oye, sí existió, o sea, a lo mejor puede que creas o no creas en lo que hizo, o en lo que podía hacer, o en lo que puede hacer, pero pues, de que existe, existió. Y hay Mm. evidencia, ¿cómo se llama? Palpable de que sí hubo un Jesús de Nazaret. Pero bueno, sin más preámbulo, ¿de, ¿de qué habla la pasión de Cristo? Pues básicamente es una historia pues ya bastante familiar, es como que toda esta secuencia, esta travesía de cuando esta figura histórica de este personaje se da cuenta de la importancia que tiene para el mundo, para su núcleo, para todos. Y es una visión bastante interesante esta me parece es Mel Gibson, el director. Sí, sí. Que Mel Gibson es una persona bastante, es un muy peculiar, vaya. Como actor, como personaje, como todo, como director, es bastante peculiar el señor Mel Gibson.
tiene joyitas como esta. Creo que es una de las películas, probablemente es su película más famosa. Y es una de las películas mejor hechas porque yo creo que es una película bastante ambiciosa. Está grabada en arameo, para empezar, o sea, Sí, 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 es algo que quería hacer hincapié, pero, o sea, es increíble, ¿no? sí, no, no, no. Creo que la lo más, ¿cómo se llama? No, 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 de Que chistes quieras. aparte. No, ajá, o sea, lo que te quieras imaginar de que sea una película pretenciosa, agarrar una lengua muerta y grabar en ella, mis respetos. Porque pues la verdad, ahí tenemos con esta película, por ejemplo, la de... pues acabamos de ver el fenómeno que fue de Brutalist, ¿no? No es una lengua muerta el húngaro, pero ciertos modismos, cierta forma de hablar, pues ya no existe, o sea, porque ha estado evolucionando el idioma. Y es algo que pasó hace 60 años. Ahora imagínate con una lengua que tiene miles de años existiendo, bueno, y que ya no existe. Sí, sí, sí. Eso para el registro histórico existe, pero pues es una lengua que no te puedes encontrar en Duolingo, por ejemplo. Oye, realmente fue el trabajo de reconstrucción de la lengua, combinarla históricamente exacta con que el arameo lo hablaba pues el pueblo hebreo de a pie. eh, Porque, o sea, el hebreo como tal lo hablan los sacerdotes que aparecen, son grandes personajes en esta historia. Y luego, pues, centrarnos históricamente que estamos en el inicio, ¿no? En los albores del Imperio Romano. Estaba el pueblo que hoy sería Israel, Jerusalén, eh, estaba ocupado por el Imperio Romano. Entonces vemos soldados romanos, vemos a la figura histórica famosísima Poncio Pilato, un gobernante romano. Pues ellos hablaban latín. Entonces, Sí, o sea, es una todo torre de eso Babel es... esta película. Es como este fenómeno que salía en las películas del Spaghetti Western, donde cada personaje hablaba su lengua simultáneamente. Acá lo tenemos también. Por eso, pues, ahora sí que, pues respeto a quien respeto merece. Mel Gibson te puede gustar o no cómo actúa, pero sin duda como director está muy pasado de lanza. O sea, Sí, sí. al menos por esta película. Sí, hacer una película en Estados Unidos, un director de Estados Unidos, que hizo una película que no es hablada en inglés, batalló bastante. Esto es parte también de la historia que hay que contar de la película. Costó 30 millones de dólares que salieron directamente de la bolsa de Mel Gibson. Nadie quería hacer esta película, nadie le tenía fe, pensaron que era muy cruda, muy sangrienta. Ya hemos hecho mucho hincapié aquí en Ya lo sabías de que a los gringos no les gusta leer subtítulos, no van a leer subtítulos por más que el cine mundial crezca. Entonces Mel Gibson dijo, pues ni modo, yo quiero hacer esta película, yo la pago. Básicamente un Francis Ford Coppola, pero que salió bien. Es La Pasión de Cristo. Sí. Oye, luego lo que me gusta de este señor es que es como alguien diría, ah, te fue bien, no lo vuelvas a hacer, ¿no? Fue muy arriesgado y lo vuelve a hacer con Apocalipto. O sea, pero Sí, sí. Pero bueno, regresando a esta película, ay, cabrón. Sí, de hecho, Jim Caviezel lo mencionamos hace unos meses, ¿no? Ahí en esta ah, película. hace un tiempo ya, no creo que meses, a mínimo un año y medio, yo creo. Sí, bueno, que son 12 o 15 meses, ¿no? Pero Bueno, sí, creo que la cara más, bueno, él y Mónica Bellucci, para mí, son como que las caras más famosas de esta película. sí, sí, sí. Además de que Jim Caviezel, pues obviamente también tuvo un shadow banning de la industria en Hollywood, precisamente por haber interpretado este Sí, papel de Jesús. Eh, Fue algo que Mel Gibson le advirtió, incluso, y Jim Caviezel dijo, "Pues no le hace, yo le entro". Y pues sí, aunque no tiene demasiado repertorio en sus papeles, pues sí es un personaje bastante, de eso el actor, bastante reconocido por este papel principalmente. Como decíamos, era una apuesta muy arriesgada, 30 millones de dólares que se invirtieron, pero le fue muy bien. En el box office recaudó 610 millones de dólares.
Bueno, para los 30 que costó, recaudar más de 600 fue increíblemente un gran logro de taquilla internacional. Y a la gente le gustó esta película. Está calificada con 7.2 sobre 10 en IMDb y con 3.4 sobre 5 en Letterboxd. O sea que está bastante ok, bastante bien. No, no. Quizás Sí, no no, y yo pensaron que siento fue que más. siento que lo de Letterboxd, a lo mejor, pues ya platicábamos en otros episodios anteriores, ya está sí, volviéndose demasiado subjetivo para valorar que una película sea buena o no. Sí, sí. Pero sí se me hace todavía más confiable IMDb en ese aspecto. Ujú. Pero Eh, bueno, de hecho, estaba buscando ahorita la sinopsis aquí en Letterboxd y me gusta que es bien parca. Una novela, una representación gráfica de las últimas 12 horas de Jesús de la vida de Jesús de Nazaret, ¿no? ¿Qué más necesitas? sí, sí, sí. Tal cual ya lo decías tú, es lo que conocemos como el Via Crucis aquí en México. No sé si en otras partes del mundo también tengan esta costumbre. Sí, supongo que sí. Es, es la religión más grande en el mundo. Eh, pero sí, o sea, lo que pasa en Iztapalapa sí, es de lo que se trata la película en una versión bastante, bastante cruda, bastante sangrienta. Por eso al principio decía, quizás no es una película para ver con toda la familia. Si hay alguien que sea muy sensible a la sangre, obviamente no es sangre real, pero, o sea, es una película muy gráfica. Si eres sensible a la sangre, no la veas. También algo que pasó con nuestra generación es que muchos niños quedaron traumados con una escena en particular. No, y no te acuerdas de que una señora de la tercera edad, me parece, una señora grande, se infartó viendo esta película en vivo. O sea, porque como dices tú, aparte de la sangre, yo creo que el tema pues es visualmente muy impactante por toda la carga emocional que puede tener esta historia. Sí, sí. A lo mejor hay películas que son mil veces más grotescas, pero la carga emocional de esta película, pues sí, sí puede ser bastante impactante. Y sí recuerdo esa nota, ¿no? Así creo que hay las películas que tienen una historia fuera de pantalla, de algo que pasó. Tenemos ahí el loco que atacó el cine con la de Batman. Eh, tenemos el fenómeno de hoy en día de Chicken Jockey en Minecraft. Creo que ese tipo de cosas son como que sí le aumentan el misticismo a una película. En este caso, pues sí recuerdo esa anécdota de esta señora que se infartó y digo, pues sí está, no, está muy, pues es una película muy impresionante de ver, porque está muy bien hecha. Está muy bien hecha. La verdad es que sí. Ya lo decías tú, dirigida por Mel Gibson, que cuando hace cine hace peliculones, nada más. Es ese señor que dice, si voy a hacer una película, la voy a hacer bien. Antes de hacer La Pasión de Cristo, hizo Braveheart, que también es muy, muy, muy conocida, Corazón Valiente, en el 95. Sí. Ya lo decías tú también, después hizo Apocalipto en el 2006. Ah, no lo mencionamos, La Pasión de Cristo es del 2004. Del 2004, sí. Apocalipto en el 2006. Hacksaw Ridge del 2016. Que no me acuerdo cómo le pusieron en, en español. Hasta el último hombre. Hasta el último hombre. Sí. Sí. Hacksaw Nada que Ridge. ver el título. No, nada que ver. Y de hecho también sacó una película este año, Flight Risk, que creo que no hizo mucho eco. Sí la vi. Sí, es como que un trabajo no merecedor de Mel Gibson, ¿no? No, para nada. Pues imagínate, la primera secuencia está hecha con inteligencia artificial, un motel de paso, ¿no? O sea, Mm, ya, ya. y un CGI bastante que deja que desear ahí de un venado. Pero fuera de eso, pues es una película más pequeña porque nada más es Mark Wahlberg y no recuerdo cómo se llama esta otra actriz, pero son básicamente ellos dos en avión. Estaban tratando de trasladar a un prisionero de un lugar del norte de Estados Unidos, cerca de Alaska, a Washington en avión. Y pues sale que Mark Wahlberg es uno de los que mandaron a matar a ese testigo, ¿no? A ese prisionero. Y es un ¿Spoiler? thriller que... Mm, No, 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 eso sale al inicio de la película. ah, ok. Literal, es lo que detona la trama, o sea, de que... Pues es que este suspenso de un poquito más de hora 40 dentro de un avión. Por eso siento que lo mejor hacer cosas más pequeñas no le queda bien a Mel Gibson. Siento que tiene que ser algo demasiado impresionante, incluso visualmente demasiado impresionante para que sea digno de él. Ok. Buena apreciación de Mel Gibson.
Em, También es el productor de esta película, junto con Bruce Davey y Stephen McKibben. Bruce Davey y Mel Gibson produjeron todas las películas que les mencioné anteriormente que dirigió Mel Gibson. Y Stephen McKibben tiene como producción más famosa una película que se llama Payback, también un poco famosa, de 1999. Es una película escrita, La Pasión de Cristo, por Benedict Fitzgerald, cuyo guión más famoso es White Blood, de 1979. Y también lo escribe el mismo Mel Gibson, que de hecho fue su primera película que escribió. Y aparte de esta, también escribió Apocalipto. De todas las anteriores, nada más La Pasión de Cristo y Apocalipto. La música es de John Debney, que tiene la música de The Greatest Showman. Son como que dos puntos contrastantes, ¿no? Nada que ver la música de The Greatest Showman que con La Pasión de Cristo. Eh, pero muy inmersiva la música en esta película. Sí, Eh, la fotografía es de Caleb Deschanel. Tiene la fotografía de The Lion King, la versión del 2019. Y es editada por Steve Mirkovich, que editó Con Air, este clásico con Nicolas Cage en el 97. Y también edita John Wright, que editó Speed del 94. Es un crew bastante noventero. O sea, Mel Gibson como que es ese sí, señor que nada más se junta con sus amigos, con la gente que conoció haciendo películas en los 80s o los 90s. Y ya, ahí se quedó. sí. Protagonizada por Jim Caviezel como Jesús. Sale Maya Morgenstern, Krista Jirkovich, Francesco De Vito, Mónica Bellucci, Luca Lionello, Christoph Shopop. Realmente sí, dejando a Jim Caviezel y a Mónica Bellucci como los actores más famosos en esta película. Eh, y pues se rumora, no sé si esté confirmado por Mel Gibson, que va a haber una segunda parte de esta película, la resurrección de Cristo. No sé, o sea, ahí está logueada en Letterboxd. Sería interesante pues, por muchas cosas, ¿no? O sea, creo que es una película que ha envejecido bastante bien. O sea, nada más está medio chistoso ahí un efecto de CGI que usaron para la escena traumática concretamente. Pero fuera de eso, es como Sí, que es una película que usa mucho efecto práctico, que es algo que se aplaude siempre. Porque son películas que si el efecto práctico se hizo bien, no resienten el paso del tiempo. O solo que seas Transformers y que tu CGI puedan pasar más de 10 años y sigas diciendo, ay cabrón, qué bien se ve eso. ¿cómo le hicieron? Sí, 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 pero yo creo que sería una buena película, sobre todo por esto que Flight Risk, ¿no? Risk que acaba de ser no bodrio, pero sí acaba de ser una vara muy baja para la calidad de Mel Gibson. Así que pues estaría bien para que realce, ¿no? O sea, hay que regrese a la, le llaman en inglés Back to the Saddle, que regrese a las andadas. sí. Esta película, La Pasión de Cristo, la pueden ver en Netflix. La subieron para estos días. Y la primera, la del Príncipe de Egipto, está en Prime Video, ¿no? Sí, está en Prime Video. Perfecto. Esas son las dos películas de las cuales les pudimos hablar un poco tarde, pero de todas formas no Ujú. nos queríamos quedar con las ganas. También teníamos planeado hablar de los 10 mandamientos, de Ben-Hur, pero nos dimos cuenta que son películas que duran casi 4 horas cada una. Entonces sí dijimos, híjole, como que no. En algún momento, así como cuando hablamos de The Shining o cuando hablamos del planeta de los simios, en algún momento yo creo que sí podríamos hablar, pero así individual, ¿no? De cada una. Porque Sí, es como que, de hecho, aparte, ese especial, un clásico que debes ver, que nada más hicimos uno, que fue El Planeta de los Simios, es nuestro episodio más escuchado de toda la historia. No sé por qué no repetimos la fórmula. no. Es que nos estamos dejando ir mucho por lo que está en el cine, ¿no? Sea bueno, sea malo. Sí, sí, sí. De hecho, esta es una oportunidad de hablarles de películas que no son de ahorita. Y bueno, ya posteriormente hablaremos de otras cosas. Ojalá, ya no decimos nada porque luego el tiempo no nos No, alcanza. siento que cuando decimos eso le metemos, lo yixeamos, ¿no? Le echamos la Lo sal. jinxeamos. Sí, no. Bueno, pues algo que quieras mencionar antes de despedirnos. Nada, yo creo que, bueno, ahorita, para cuando estén viendo este capítulo, o escuchando este capítulo, ahorita en el cine pueden disfrutar Warfare de Alex Garland y Rey Mendoza,
pueden disfrutar Sinners, que es esta producción de Michael B. Jordan. Pueden disfrutar. ¿Qué otra película hay ahorita? The Amateur, que es una película con este Rami Malek. Y pues estamos próximos al reestreno de La Venganza de los Sith. Por ahí esperemos hacer algo relacionado con eso. Y ¿qué estrenos se vienen? ¿Qué estrenos se vienen próximamente? Mm, Pues. pues no, o sea, el reestreno de Star Wars Episodio 3, pero es un reestreno. Thunderbolts. O sea, dentro de una semana se va a Sí, estar estrenando la nueva película de Marvel. sí, así es. Ya en su momento les hablaremos de ella, recayendo en este vicio de hablar de lo nuevo en el cine. Sí. Pero bueno, Cristian, Pero bueno, un placer que me hayas acompañado. ¿Dónde nos gracias, vemos? gracias. Y ya lo sabías. Desde que empecé el episodio estoy pensando en ya lo sé, sí, ya lo sé. Para que no. Para que no te equivoques. Bueno, nos vemos la próxima semana o el próximo día. Nos vemos.